¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría y Arte Financiero. En esta ocasión tenemos consejos para cada etapa de tu carrera de contaduría. Obviamente hay tres etapas. La primera, eres un estudiante. Después de 3, 4 o más años, dependiendo cuándo terminas tu carrera, vas a ser egresado, porque esa parte de ser egresado tiene ciertos consejos que debes de tomar. Y posteriormente pasan años y ya eres el contador público que trabaja en diferentes actividades que puedes trabajar. Realmente es un mundo inmenso de trabajos, puestos que tú puedes desempeñar dentro de la contaduría. Realmente sí hay muchos puestos de trabajo. De hecho, prácticamente en la contaduría, de que hay trabajo, hay trabajo. O sea, no vas a, digamos, pensar, no, esta carrera no me va a dar pues trabajo, voy a batallar. Sí, obviamente vas a batallar porque no eres el único que va a egresar, el único que ya egresó o el único contador público. Son infinidad de universidades que ofrecen la carrera de contaduría y pues obviamente pues hay mucho personal que se requiere. Entonces, ¿de qué hay trabajo? Hay. Sí es verdad que probablemente en tu trabajo o en el trabajo que estés buscando, es verdad eso, probablemente el sueldo, el salario, no sea el que tú esperes. También la distancia donde está ubicado el trabajo. Y bueno, ya si entramos un poquito al trabajo, eh, ¿qué beneficios tienes como trabajador de esa empresa? O cómo está, digamos, ya sea la empresa, las instalaciones, las oficinas, todo es un mundo. Pero sí puedo decirles que la contaduría hay trabajo, hay mucho y de sobra. Bueno, vamos a centrarnos en consejos para estudiantes de contaduría. Si tú eres un estudiante en estos momentos de la carrera de contaduría, no importa si estás estudiando en una universidad autónoma o una universidad privada, incluso en línea o de manera física, estos son algunos consejos. Voy a explicarte cada uno de los consejos para que tu carrera de estudiante sea más fácil o puedas aprovechar los consejos. Primer consejo, no memorices, entiende. Si bien es cierto, va a haber maestros que te van a tocar y que te van a decir, memoriza tal artículo, el fundamento legal. Sí es verdad, sí existen maestros que sí le dan la importancia el aprenderse pues los artículos. Normalmente van a ser materias relacionadas con leyes, sobre todo mucho la materia de impuestos, porque se ve mucho y a un 100% la ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto del valor agregado. Pero preferentemente, si es el maestro que te dice, sabes que te tienes que memorizar porque en el examen va a venir, bueno, no hay forma de decir que no, porque probablemente ese maestro literal revise que el artículo realmente lo hayas escrito como viene literal en la ley. Pero siendo honestos, en la vida real no es necesario, por así decirlo, que te aprendes tal artículo al 100% como dice el artículo en la misma ley. Más bien entenderlo y explicarlo y comprenderlo. Ya dependiendo de la situación, probablemente tal artículo, tal fundamento legal lo tendrás que explicar con el cliente o proveedor o con la persona interesada en tus servicios. Otra cosa, hay ciertas materias de la carrera que son más prácticas y no es necesario memorizar porque lo estás practicando conforme estás haciendo. Normalmente cuando entramos a contabilidad de costos, por ejemplo, matemáticas financieras, finanzas, planeación financiera, incluso en algunas ocasiones hasta economía. Entonces, ¿qué es la recomendación entonces? Recomendación, trata de no memorizar, más bien comprender la información. Y bajo ciertos detalles pues sí, tendrás que memorizar, pero esto es más si el maestro en su examen literal quiere la memorización del tal artículo. Creo yo que la mayoría de los maestros ya son más de la actual escuela, por lo cual ya no requieren tanto la memorización, pero si te toca, pues como dicen por ahí, maestros muy antiguos, pues probablemente vas a tener que memorizar, pero lo ideal no sería. Como estudiante, mejor hay que comprender las cosas para que siempre se quede la información. Obviamente hay tips, por así decirlos, para aprenderse
ciertas leyes o códigos que se requieren, pero literal no al 100% aprenderte tal artículo, prácticamente lo que diga todo el artículo. Siguiente consejo, llévate bien con Excel desde temprano. El Excel va a ser una herramienta muy importante dentro de la carrera de estudiantes de la contaduría. Obviamente, casi siempre la materia que vas a llevar de cajón en primer semestre o primer cuatrimestre, dependiendo tu plan, es contabilidad 1 o también le llaman introducción a la contabilidad. Normalmente en este tipo de materias es un poquito más físico la actividad, es decir, típico de llevar las famosas hojas de tabulares de color verde. Vas a encontrar muchos estudiantes que van a llevar los primeros semestres esas hojas. Al principio sí, sin duda se requiere para que el estudiante sepa cómo se hace la contabilidad, sepa realmente el porqué de un cargo, de un abono, en fin, ya dependiendo, ahora sí que el temario, pues tienes que hacerlo de forma manual. Pero hay maestros que ya después que dices tú, bueno, ya veo que aprenden perfectamente cómo se hace de forma manual, por supuesto, utilicen Excel ahora sí para poder hacerlo más fácil, pero tú ya vas a saber el porqué de las cosas. Como ejemplo, por ejemplo, yo en una materia llamada contabilidad de costos, yo llevé 3 materias relacionadas con contabilidad de costos. Una más fue como una introducción, otra fue como, digamos, la media, y la tercera fue la toma de decisiones de costos. Y este maestro, literal, el Excel para él era lo máximo. De hecho, todo lo hacía en Excel, todo lo hacía en Excel. Incluso hasta el examen, cuando había partes teóricas del examen, lo hacía en Excel. Y los ejercicios eran realizados en Excel. Y una ventaja que ese maestro tenía es que el Excel tenía como una programación en la cual te dejaba el trabajo en una hoja de Excel, donde tú empezabas pues a hacer tu registro de lo que es el estado de resultados de costos. Y como tú ibas llenando, ibas haciendo tus cálculos en Excel, el mismo sistema ya te decía si estabas bien o estabas mal. Y de hecho esos exámenes eran en una hoja de Excel. Muy buen método que tenía ese maestro. Y bueno, ese es un ejemplo. Obviamente el Excel no solamente te sirve para la parte contable, sino para otros temas relacionados con obviamente la carrera. Sí, recomiendo, la verdad, obviamente junto con Word, obviamente agregaría Word, por ahí, obviamente PowerPoint, porque sí, vas a hacer presentaciones, esto de Office, pero obviamente yo sé que actualmente existen otras aplicaciones tipo Word, tipo PowerPoint, donde a lo mejor está más presentable para poder hacer una presentación, pero sí, sí deberías de saberlo. Siguiente, las matemáticas no son el enemigo. Esto, lamentablemente, muchas personas que son estudiantes de contaduría, pues piensan que van a llevar matemáticas muy avanzadas. Y la verdad es que eso es falso. No se llevan matemáticas muy avanzadas. Es la matemática básica. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Sí es verdad que hay materias, como por ejemplo matemáticas financieras, que llevas un poquito de álgebra, un poquito de ecuaciones, un poquito de despeje de ecuaciones, pero creo que no es nada que no puedas aprender. Seamos honestos, no es una ingeniería donde la verdad, sí hay ingenieros y ciertas carreras de ingeniería donde la matemática es muy pura. Entonces, realmente, sí la ocupa la matemática, no vamos a negarlo, pero digamos que podrías hacerlo, o sea, no tampoco se va a complicar la cosa. Digamos que llevas un poco de álgebra. Y pues muchas veces por eso las personas no escogen contaduría, cuando a lo mejor sí les gusta la materia bueno, la materia y las materias y la carrera, pero dicen, no, lleva matemáticas, yo mejor no voy, ¿no? Incluso hay muchos estudiantes que cuando están eligiendo su carrera, tratan de elegir carreras, a pesar de que no les gusta la carrera, que no lleven matemáticas. Por ejemplo, los psicólogos, por ejemplo, piensan que no llevan matemáticas. Y sí, de hecho, muchos de los temarios de las universidades en psicología les ponen hasta estadística. E incluso, bueno, aquí ya depende un poquito del temario de cada universidad, pero sí llega a haber hasta estadística. Pero bueno,
Entonces, traten de que la matemática sea amigable para ustedes. Si tienen problemas de matemáticas, porque pues, se vale decir la verdad, tengo problemas de matemáticas, mi recomendación si eres un estudiante de primer semestre o segundo semestre o antes ya de entrar de la carrera, literal, ponte a estudiar matemáticas como si fueras un niño de primaria. Empieza desde las cosas más básicas. Es decir, primero apréndete las tablas de multiplicar, ejercicios sin calculadora al principio de sumas, restas, división y multiplicación. Posteriormente empieza con saber un poquito sobre números naturales, números primos, el típico mínimo común denominador, tratar de sacarlo y posteriormente hacer muchos ejercicios de porcentaje y empezar a tener problemas como tipo lógica o problemas de, por ejemplo, que te compras un cuarto de jamón más 2/3 de queso, todo ese tipo, fracciones en pocas palabras, ¿no? Ya sean mixtas, impares o pares. Todo esto parte que les acabo de decir, si ustedes lo hacen, incluso agarrando libros de secundaria o de primaria, antes de que entres a la carrera o si ya estás dentro de la carrera y me estás escuchando, hazlo. Te va a mejorar, obviamente, la matemática para por lo menos, al menos en contaduría, sin problemas, ¿no? El siguiente, aprende de impuestos aunque te asusten. La materia, yo creo que una de las materias que más, creo yo, que prácticamente a un 90% de los estudiantes de contabilidad les gusta, es impuestos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una materia que le pega a todos. Es decir, tú puedes dedicarte a otra profesión u otro oficio y tarde o temprano vas a pagar impuestos. De todo tipo de impuestos que existen. Normalmente la gente sabe que está el impuesto sobre la renta y el IVA, porque son los impuestos donde más se recauda dinero. Pero hay muchísimos más impuestos que se pagan, pero la gente no lo sabe, lo desconoce. Por ejemplo, el pasaporte es un impuesto realmente, pero tiene un nombre de manera técnica, que es un derecho. También está, por ejemplo, cuando sacan un acta de nacimiento. Hay muchas personas que sacan un acta de nacimiento, pero ¿qué creen? Ya están pagando un impuesto por sacar su acta de nacimiento que se llama derecho. Y así hay muchos tipos de impuestos. Entonces, esta materia de impuestos que van a llevar en su mayoría de las licenciaturas, tanto personas físicas como personas morales, son de las materias, yo diría, de las más importantes. No digo que las demás no lo sean, pero son materias importantísimas las de impuestos. Y bueno, si tienes la ventaja de que te toca un maestro que vaya, sabe enseñarlo, mucho mejor. Yo recomiendo siempre en las materias de impuesto ponerle más atención de las que le pones a las demás. Después, haz prácticas o trabajos pequeños. Algo muy importante que yo recomiendo es cuando estés estudiando la carrera, desde el primer semestre, cada trabajo, cada tarea, por más pequeña o tonta si tú lo quieres ver, que un maestro te deje, hazlo. No trates de evitar hacer las tareas o hacer la típica, bueno, si hago tantas tareas, saco un porcentaje así, sí paso con 6 7. Trata de hacer todas las prácticas o todos los trabajos pequeños. Si bien es cierto, va a haber maestros a lo mejor que te van a dejar tareas que digas tú, ay, pero es que como que no le siento una relación a lo que estoy haciendo o algo. De todas formas, hazlo. El objetivo es empezar a trabajar tanto, porque probablemente te van a dejar tarea en Word, en Excel, en PowerPoint, presentaciones, o sea, una infinidad de cosas que te puede servir. Y en un futuro, esas habilidades pues te van a servir obviamente cuando egreses y obviamente cuando ya estés en una actividad de trabajo. Y también si tienen la posibilidad de prácticamente desde el primer día que ya eres estudiante, buscar un trabajo relacionado con la carrera, está muy pro, si lo puedes hacer. Obviamente aquí se entiende que hay muchos que a lo mejor por la parte económica o por distancias no lo pueden hacer, pero sí se recomienda, es una ventaja de esta carrera, como algunas otras, que desde el primer día, si tú quieres, ya puedes ir a buscar trabajo. O sea, literal, el primer día. Obviamente vas a llegar a un despacho. Normalmente yo recomiendo despachos contables siempre como primera opción. Y posteriormente ya vas a saber si te gusta el área contable o no. Pero ya cuando vas más tiempo en la universidad y semestres más adelantados, pues te vas a dar cuenta si es lo tuyo o no es lo tuyo. Y pues ahora sí que aprender lo más que se pueda.
Siguiente, pregunta sin pena. Pues sí, hay que preguntar si no entendemos. Esto va mucho para los estudiantes. En ciertas materias vas a tener dificultad. De entrada les digo, la mayoría de los estudiantes de contabilidad, el problema o lo como más fuerte va a ser precisamente la contabilidad y matemáticas financieras. Creo yo que son las materias donde más existe pues el problema, ¿no? Porque al final es algo muy práctico. Incluso costos también es complicada esa materia también. Entonces hay que preguntar en cualquier materia, tú que eres estudiante, pregunta. Si tú no entendiste, pues pregunta. Tal vez vas a tener compañeros que la verdad son mejores que tú en cuestiones que tú tienes que preguntar. Si por alguna razón no quieres preguntarle al maestro o a la maestra, bueno, pregúntale obviamente a un compañero que pues le haya entendido, una compañera, o incluso a personas que están más avanzados que tú, que a lo mejor tú vas en primer semestre, pregúntale a alguien del segundo semestre. Y organiza tu tiempo. La organización del tiempo es bastante importante, más si eres un estudiante que no solamente estudia la carrera, sino también trabaja. Hay estudiantes que pues sí, tienen que trabajar para poder pagar su carrera, más en escuelas privadas, o en algunos casos pues hay estudiantes que pues ya son papás, ya tienen hijos, tienen responsabilidades y otros no. Si tú eres un estudiante que pues ahora sí que no tiene ninguna responsabilidad de ser papá o mamá, tienes la oportunidad de que tus padres te ayudan económicamente, pues dedícate 100% al hacer muy bien las cosas en tu universidad y aprovechar ese tiempo que tienes 100% completo solamente para dedicarte a estudiar. Eso no quita que el fin de semana que quieras jugar un FIFA, eh, cualquier videojuego, obviamente se vale, pero pues tienes tiempo, no trabajas, entonces dedícalo 100%. Vaya, esfuérzate. Al final, todo lo que estudias en la carrera, parte sí se ve en la práctica, entonces sí conviene, ¿no? Y pues organizar tiempos para cuando llegan los exámenes. Sobre todo, a lo mejor es un poco más fácil para aquellos que estudian de forma semestral, a comparación de los que hacen cuatrimestre, ya dependiendo de la universidad, ¿no? Estos son consejos para estudiantes de contaduría que igual pueden aplicarse para otros tipos de carreras. Ahora, va a pasar 3 años, 4 años o hasta más, dependiendo cómo te haya ido durante todas esas materias, asignaturas, si reprobaste o no reprobaste, si hiciste exámenes extraordinarios, etcétera. Y va a llegar un momento en que, ¿qué crees? Ya vas a ser egresado, ya estás a punto de salir. Y pues, ¿qué crees? También te van algunos consejos para egresado de contaduría. Primero, el título no te hace experto. Así es. Si bien es cierto, en 3, 4 años o más, has aprendido muchísimo, teórico, práctico y hasta más cosas que dentro de la universidad tengan. Pero literal, como tal, el hecho de tener el título así nada más, pues la verdad no te va a dar ningún tipo de como beneficio, por así decirlo. No en el sentido de que no sirva, claro que sirve el título, pero pues no vas a llegar a una empresa y pues yo ya tengo el título y deme el trabajo de gerente. La verdad es que las cosas no funcionan así, a pesar de que tengas conocimiento teórico práctico. Entonces, el título, pues sí, es un documento que sí vale, no lo vamos a negar, pero por el tener título tampoco es muy experto, ¿no? Siguiente, acepta que al inicio no todo será bien pagado. Esto es algo muy importante que los egresados pues también a veces pues, nos sentimos un poquito mal. ¿Por qué? Porque pues es cierto, ¿no? Estar 3, 4, 5 años en una universidad, ya sea autónoma, privada, en línea o incluso en físico, donde tuvieses que pasar muchas cosas en esas 3, 4, 5 años. Desde levantarte temprano, salir noche, irte en transporte a veces no funcionaba tu carro, otras cosas que tienes que hacer, a lo mejor si eres padre de familia, o sea, tienes otras actividades. Entonces es un desgaste mental, económico y de muchas cosas. Imagínate salir, buscar trabajo y cuando te van a pagar, pues resulta que pues no es el dinero esperado, ¿no? Porque tú escuchas a otras personas que no estudiaron y pues de alguna manera viven bien. No es menospreciar oficios, ¿no? Pero hay oficios que dices tú, ¿cómo puede ser posible que pues gane bien esa persona?
y pues no está, digamos, no estuvo 3, 4, 5 años sentado en una banca viendo a un maestro o en línea, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen taquerías o venden tacos, seamos honestos, si es una realidad. ¿Ganan bien? Sí, sí ganan bien. Y pueden ganar mejor que un profesionista de manera mensual. Pero tiene sus desventajas también ser taquero. O sea, no vemos la parte de las desventajas y la ventaja que tú tienes. Los dos, obviamente, pues quieren mejorar su vida, su calidad de vida. Entonces, es algo que te vas a encontrar lamentablemente y pasa en todas las carreras que a veces el sueldo o el salario no es el que tú digas, bueno, yo invertí mucho, más si pagaste una escuela privada, invertí mucho para que al final, pues no es pues lo que yo quería ver de dinero, de sueldo, de salario, ¿no? Entonces sí pasa, y lo digo porque a mí me pasó que dije yo, bueno, pues qué chiste, ¿no? O sea, ganaba mejor antes, ¿no? A lo mejor hay personas que ganaban mejor antes de la carrera y decidieron estudiar la carrera y resulta que ganan menos, ¿no? Pero son cosas que pasan. Obviamente, a través de la experiencia, cuando ya te estás consolidando, pues obviamente se busca ganar más. Siguiente, busca un buen mentor. ¿A qué me refiero con buscar un buen mentor? Siempre eh, hay que preguntar, siempre hay que rodearse de personas que realmente les gusta la contaduría, que les gusta la carrera, o incluso compañeros que ya están trabajando. Aunque a lo mejor el compañero no te pueda meter en el trabajo en donde él está, pero el hecho de que te platique y te diga, mira, ¿sabes qué? Estoy en el área contable de la empresa, ya estamos haciendo registro de pólizas, eh, o a veces me mandan a hacer diligencias de pagos o de trámites, o habrá un compañero que diga, no, pues yo estoy en el área de recursos humanos. O sea, el hecho que te platiquen cosas de su vivencia, pues también te ayudan. Entonces es bueno buscar personas que tengan, pues sí, más conocimiento o experiencia o que sepan ciertas habilidades que tú puedes aprender de ellos. Siguiente, refuerza impuestos y contabilidad fiscal. Estas dos asignaturas y a la vez cuando tú ya estás egresado, son de las que de alguna manera siempre tienen cambios. El área de impuestos siempre tiene cambios. Prácticamente lo que tú aprendiste en la universidad, a lo mucho 6 meses ya va a haber muchísimos cambios, si no es que hasta más. Y obviamente la contabilidad fiscal pues va de la mano con los impuestos. Entonces, estas dos materias o asignaturas en particular, siempre hay que estarlas actualizando. El hecho de que salgas, créeme que no te va a durar mucho el conocimiento de estas dos asignaturas. ¿Por qué? Porque ya cambió la ley. Lo más probable que ya cambió la ley cuando tú saliste, porque ya saben que estas leyes pues cambian prácticamente cada año. Después, siguiente, que sería domina herramientas digitales. Aparte del Excel, aparte obviamente de Word, PowerPoint y otras aplicaciones que existen para hacer este tipo de trabajos, si tienes otro tipo de herramientas digitales y entraríamos también en programas para la parte contable, hay que saberlas y conocerlas. Entre más las conozcas, mayor ventaja tendrías de otros estudiantes que ahora ya son egresados. Siguiente, aprende a tratar con clientes. Pues quieras o no, vas a tener que en una empresa, con tus compañeros, con tus clientes, desarrollar pues el habla, el platicar, el comentar el caso, dependiendo cuál es el servicio que le vas a otorgar, pues hay que hablar de manera adecuada, de manera correcta con el cliente. Aquí ya empiezas a pues a ver la realidad de las cosas, ¿no? Si estás trabajando, por ejemplo, en un despacho contable, es muy probable que te den ciertos clientes a ti para que empieces a aprender. Entonces, pues obviamente se requiere pues sepas hablar. O sea, suena muy tonto decir es que cómo no crees que voy a saber hablar, pero debes de aprender a hablar, a interactuar, a dar información al cliente. Te van a bombardear de preguntas, probablemente a lo mejor no sepas tampoco. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Al final, el cliente o la persona pues te va a pagar o te están pagando por un servicio. Y esto aplica pues obviamente en diferentes áreas o puestos que puedas tener dentro de la carrera. Cuida tu ética desde el primer día. Siempre trata de ser lo más ético posible en tu trabajo y como persona.
Desde, obviamente, no meterte en problemas de fraude, no meterte en problemas de hacer cosas maliciosas, de engaños, suplantación de identidades o cobros innecesarios, o no meterte en situaciones, la verdad, ilegales en pocas palabras, o que no tengan ética o moral. Eso puede traerte consecuencias, tanto de no encontrar trabajo, que se te cierren las puertas por andar haciendo robos. Se da mucho, por ejemplo, en el área de compras, eh, personas que pues le dan preferencia a un proveedor y reciben una comisión extra que no deberían de recibir. O sea, ese tipo de cosas se da, por mencionar algunos ejemplos. Especialízate lo antes posible. Eso sí es importante, que lamentablemente, no vas a tener el tiempo para tratar todas las áreas de la contaduría. Tienes que especializarte en ciertas áreas o en ciertos temas que por tu trabajo o porque te quieres dedicar a eso, sea lo que sea que hayas elegido, no es que exista una buena o mala. No es una persona buena o un excelente contador aquel que decidió impuestos. A una persona que dijo, no, yo impuestos la verdad no me gusta, yo me decidí por la contabilidad de costos. O una persona decidió por la nómina. O una persona decidió ser asesor financiero. O una persona decidió la parte laboral. O una persona decidió ser investigador. Todas las áreas de la contaduría, si le sabes hacer, pues vas a ganar buen dinero. Pero hay que especializarse en ese rubro para que te vaya mejor. Siguiente, aquí en especializarse sería obviamente desde diplomados, talleres, cursos, etcétera. No tengas miedo a decir no sé. Pues sí, no todo lo vamos a saber, lamentablemente, no todo lo sabemos los contadores, e incluso a pesar de la experiencia, porque hay cosas nuevas, hay cosas modernas, o hay temas que tú dices, yo la verdad no lo domino, o simplemente no sabes usar ciertas aplicaciones o ciertas cosas que tienes que saberlo, aparentemente, ¿no? Entonces, pues, si a veces no sabes, es mejor decir, no sé, voy a investigarlo, pero eso es lo que tienes que hacer. Y bueno, ya por último, consejos para profesionistas en contaduría. Esto es ya cuando tú ya, pues ya pasaste de ser egresado y ya estás trabajando, ¿no? Ya estás, como dicen coloquialmente, pues ya, por decir que en un puesto importante tal vez. Uno, actualizarse siempre. Un contador público, no importa los años que haya pasado desde que egresaste, hay que actualizarse siempre. Todo cambia. Es verdad que hay cosas o leyes que no cambian mucho, pero siempre hay que estar actualizados. ¿Cómo voy a estar actualizado? Dirán. Si a lo mejor por alguna razón no tienes dinero, a lo mejor para estudiar una maestría o una especialidad. No necesariamente a lo mejor eso. Sería desde leer revistas relacionadas con la carrera. También podría ser que incluso hay una transmisión donde les explico que hay páginas que tienes que leer sí o sí. Por ejemplo, el DOF. La página del DOF. Obviamente leerla para ver los cambios que va a haber. También podrías leer la página del SAT. La página del SAT hay que leerla. También hay que leer, por ejemplo, la página de la Suprema Corte de Justicia. También. O también de las cámaras que existen, por ejemplo, la Canaco, la Canidad, ese tipo de páginas. También si tienes la oportunidad de asociarte o afiliarte a un instituto de contadores públicos, también es bueno. El chiste es estar siempre día a día con las noticias relacionadas, obviamente, con el área de la contaduría. Puede ser desde impuestos, puede ser fiscal, financiero, administrativo, de tesorería, de partes laborales, mercantiles, corporativas. O sea, es un mundo, ¿no? Cuida la ética profesional. El hecho de que ya seas contador, pues hay que seguir cuidando la ética profesional y pues especializarse. Esas cosas sí o sí hay que hacerlo siempre. Aprende a explicar, no solo a calcular. Bueno, esto va más enfocada ya cuando estés trabajando, que pues tienes que explicar al cliente, a la persona que requiere tus servicios. Entonces sí es importante tener habilidades de habla, oratoria. Otra cosa, no regales tu trabajo. Obviamente aquí aplica tanto si eres una persona que tiene su propio despacho o si eres una persona que trabaja para alguien. No regales tu trabajo. Si bien es cierto,
pues tenemos ciertas responsabilidades en los trabajos, pero una cosa es ser responsables en el trabajo, hacer de acuerdo al horario y hacer lo que nos corresponda, a abusar o que abusen de nosotros y hacer extras o más extras y no recibir ninguna remuneración. Entonces tampoco hay que regalar el trabajo. Uso de tecnología en todos los sentidos, sin duda es importante estar actualizado, sobre todo en los programas que requieran las empresas, y construye una red de contactos. Esta última, pues sí, lamentablemente en todas las profesiones necesitamos tener contactos, por lo menos para encontrar ciertos trabajos, para a lo mejor hacer ciertas actividades que otra persona sabe. Los contactos sí son buenos, se requieren, sí o sí. Lamentablemente también hay ciertas empresas, ciertos trabajos que si no conoces o no sabías de un contacto, probablemente no puedas entrar o no entres a esa empresa o a ese despacho. Es importante estar en contacto con tus amistades de estudiantes o también a lo mejor con compañeros de trabajo o ex compañeros de trabajo, con personas que se relacionan, porque no sabes cuándo uno de esos contactos requiere el servicio o sabe que hay un trabajo para ti y puedes que tú llegues ahí. Pongo como ejemplo, en mi caso, cuando yo entré al despacho de auditoría, yo entré por un contacto que era una compañera que estuvo en mi carrera, estuvo en mi salón y por alguna razón, no sé qué motivo, tuvimos que platicar algo y me dijo que estaban contratando en su despacho auditores y entré de esa manera. Obviamente no fue exactamente literal porque ella ya dijo que yo era no, pero me dio más facilidad para que las entrevistas para entrar a ese trabajo fuera más fácil. Entonces, pues, ahora sí que es importante pues la red de contactos. Y bueno, pues estos son algunos consejos. Yo les recomiendo que los analicen y los apliquen. Tanto consejos para cuando ya eres el contador, egresado de la contaduría y eres estudiante. Obviamente hay muchos más consejos, claro que sí, pero bueno, puse estos por lo pronto. Quiero agradecer a todas las personas que pues están ahora sí que escuchando estos consejos, estas palabras y pues este tipo de información, porque pues les puede servir a los estudiantes de contaduría, a egresados o incluso ya personas que pues ya tienen a lo mejor hasta su despacho o trabajan para alguien. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. No olviden dejar sus comentarios o si tienen una duda o pregunta sobre el tema, contestarlo lo más pronto posible. Muchísimas gracias y hasta la próxima.